bienvenidos al nuevo programa de winlifetv.com que se llama Hola, Winchester. Soy Christy Landers y hoy vamos a continuar hablando sobre el tema muy grave y serio de la inmigración. Hola y buenos días. Aquí tenemos a Diane Sheehy, que es una abogada de inmigración aquí en la área. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Excelente. Y también otra vez vamos a decirle buenos días a Víctor Gómez, quien es el pastor de Amor y Paz y también en Mount Olive. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, Christy, gracias por tenerme aquí de vuelta. Muchas gracias. Sí, gracias. Y Diane, bienvenidos. Queremos hablar contigo un poco sobre la situación aquí en Winchester, en la área con los indocumentados y el temor y el miedo de estar deportados. Así que, Víctor, vas a ayudarnos a hablar con Diane sobre esto hoy. Entiendo. Okay. Muy bien, sí. ¿Cómo empezaste a ser una abogada aquí en Winchester para la inmigración? Why? Yeah, so how did you start being a lawyer Sí. here in Winchester for immigration? Yes. Okay. Well, I live in this community and I've practiced law for a long time. I did take some time off to teach school when my children were little, but now that they don't need me as much anymore, when I decided to go back into law, I realized there were no immigration attorneys who lived in this community. Durante un tiempo estuve trabajando con mis hijos, enseñando, pero ahora que ya no me necesitan tanto, entonces ahora lo que hago es practicar como abogada de inmigración en esta área de Winchester. Sí, perfecto. Eso es muy útil e importante ahora en Winchester y es una gran necesidad para la gente. Pues ahora estás recibiendo muchas llamadas telefónicas, personas están mandándote muchos texts y tienes un sitio de web también. ¿Cuál es tu sitio de web? Sí, I have a website. Okay. ¿Y cuál es? Which one is it? Where is your website? Yeah. Well, it's my law firm's name, which is my last name, Sheehy, immigrationlaw.com. Ok, así que después del programa vamos a entonces poner toda esta información en la pantalla para que sepan. Gracias. Sí. I also post on Facebook, and it's a public post, and it's Sheehy Immigration Law, PLLC. Okay. Que también tiene una página de Facebook y ahí pone mucha información y nos acaba de decir. Yo creo que después la van a poner en la pantalla también, ¿verdad? Claro. Ok, sí. Okay, muy bien. My clients text me in Spanish all the time, and most of the time I understand what they're asking and I can reply in Spanish. También mis clientes me envían textos en español y usualmente puedo yo responder en español a ellos. La cosa ahora que es muy importante para todo el mundo saber es sus derechos, ¿sí? Porque si no saben los derechos, entonces no van a estar listos para las cosas que pasen y todo. Así que, ¿cuáles son sus derechos? Si alguien toca la puerta y parece policía o ICE o no saben qué deben hacer, cuáles son sus derechos. ¿Tienen que dejarles a las personas entrar o hay opciones? Okay, I understand that question. Okay, sure. Okay, so first I would give some advice to people, and that is if they think that ICE might come to the house, they should probably keep their front door windows closed with a curtain so people can't see in. And that's just security for anybody. You don't want people looking into your house. Algo que yo les recomendaría como consejo es que tengan la puerta, un tipo de cortina para que no puedan ver hacia adentro. Y es un tipo de seguridad que se puede utilizar de cualquier forma, pues seguridad de la casa. And the second recommendation is to teach your children not to just automatically open the door to anybody. And that's a safety habit for everybody. La segunda recomendación que yo tengo es enseñarle a los hijos y a las hijas que no le abren la puerta a cualquiera, y eso es algo de cualquier forma. Es también un tipo de seguridad enseñarle a los niños que no abran la puerta a cualquier persona.
So if ICE comes to the door and knocks and says that it has a warrant, then you need to ask to see the warrant before you allow ICE to come into the house. Si vamos a suponer que ICE viene, toca la puerta, es importante que ustedes le pidan a ICE una orden de cateo, una orden de aprehensión, dependiendo, y antes de dejarlos entrar, ver esa orden. So ICE could slip the warrant under the door, or if you have one of those chains where the door can only open a little bit, you can open it and ask to see the warrant. Lo que puede hacer ICE es que puede poner la orden por debajo de la puerta, o quizás sea bueno tener un tipo de cadena y no quitarla, sino abrir solamente para que usted pueda pues tomar la orden y poder leerla. And it will be difficult because the order will be in English. Obviamente va a ser un poco difícil porque la orden va a estar en inglés. But you want to look to see if your address is on the document. Es muy importante ver, una cosa muy importante e indispensable es ver si la dirección de usted está en la orden. And the name of the person that ICE is looking for. Y el nombre de la persona que ICE está buscando. And a judge must sign the order in order for the ICE officials to enter the house. Y la orden es muy indispensable saber que debe estar firmada por un juez para que entonces ICE pueda entrar a la casa. And I'm not sure that you can see this here, but the judge usually signs at the bottom down here. Yo no sé si lo puedan ver, pero el juez usualmente firma en la parte de abajo de la orden. Or it might be on the other side. O puede ser del otro lado. But the warrant looks like a court document. Y como pueden ver, la orden es un documento que viene de la corte. Sí. This next document allows for ICE to arrest a person, but it does not allow ICE to enter the house. La siguiente forma que les voy a enseñar es también una orden, pero esta orden solamente permite que ICE pueda arrestar a una persona, pero no le da permiso entrar a la residencia. Ok. Eso entonces para mí me confunde un poco, porque si están ahí con ese papel y no pueden entrar en la casa, pero tienen ese papel que dice que se puede arrestar a la persona, entonces ¿qué? ¿Qué pueden hacer ICE? ¿Y qué debe hacer la persona dentro de la casa? Do you understand that? A little bit, but maybe Yeah, a that clarification. she's a little confused Okay. because the form, how can ICE enter and arrest a person? So it's a little confusing. Yes. Okay, so ICE operates like the local police. They can always say, "May I come into your house?" And you can say yes or no. ICE trabaja como la policía local. Ellos le pueden preguntar, ¿puedo entrar a la casa? Y usted puede decir sí o no. So if ICE said, "May I come in?" I have an arrest warrant for a person, and you give ICE permission, then they come in, and this is to arrest the person. This is to enter the house and search for the person. Usted puede decir, por ejemplo, ICE le enseña esta forma, la primera que enseñó, y usted dice, puede entrar, y si los deja entrar, ellos pueden, es para arrestar a la persona solamente. Esta otra forma es para que ellos puedan entrar a la casa y entonces puedan buscar a la persona que se va a arrestar. So if they have this, you cannot prevent them from coming in. Si ellos tienen esta forma, usted no puede prevenir que ellos entren, ellos van a entrar. Sí, van a quitar la puerta o hacer lo que sea para entrar en la casa con Exactamente. esa forma. Con la otra, si tienen el derecho de arrestar a la persona, pero no tienen el derecho de entrar a la casa, entonces se pueden decirles que no entren y la persona está segura por aquel tiempo. She's asking if with the other form, the first form, if is the name of the person there, is the person safe for a little bit of time if you don't let them in, or how does it work? Are you talking about just the person? Correct. No, if you're walking down the street and
ICE has this and they encounter you, ICE can put you in handcuffs right then and there and put you in the car and take you to detention. Vamos a suponer que la persona del nombre está caminando y ICE tiene esta forma, ellos lo pueden esposar y arrestarlo en ese Sí, momento. pero no en la casa. Eso es. But not in the house, right? Sí. Right. Okay. If they have this and they enter the house Sí. and you are there, they will take you into the car and bring you to detention. Con esta otra forma ellos entran a la casa. Si usted está ahí, lo van a arrestar y lo van a llevar a la detención. Ok, muy bien. Así que vamos a hablar un poco sobre qué pasaría si estás manejando en un carro, una camioneta con varias personas y el conductor de la camioneta tiene que parar por la policía y la policía está investigando el conductor, pero luego encuentra que hay más personas, pasajeros detrás. ¿Esos pasajeros pueden tener unos problemas con el policía o están seguros allí porque no hicieron nada mal en la calle y no sé? She's asking if I'm driving and then I get stopped and I have some passengers with me. And police stops me, and police realize that there are passengers, with me. Can they do anything to the passengers? Or are they safe? Or Okay. So if the police pull you over in a car, the police are pulling over the driver of the car. Si la policía te detiene, la policía está solamente para el que está manejando, al que debe de checar. So the driver of the car is detained. Entonces el conductor puede ser detenido. And just like if ICE is in the house, that person has the right to remain silent. Y de igual forma como en la casa, esa persona tiene el derecho a permanecer en silencio. So the driver can say, when a question is asked, I would like to remain silent. Y entonces el conductor puede decir cuando se le haga una pregunta, voy a tomar mi derecho a permanecer en silencio. Now, the passengers in the car can ask the officer, am I free to go? May I leave? Los pasajeros pueden preguntar al oficial, ¿me puedo retirar? ¿Me puedo ir? And if the answer is yes, and it is safe for the passengers to leave, they may leave. Y si la respuesta es sí y es seguro, ellos pueden irse. If the police officer says, no, you may not leave, that means those people are detained. Si el policía le dice no, no pueden irse, eso significa que las personas están siendo detenidas. So then they have the right to remain silent. Y en ese momento ellos pueden usar su derecho a permanecer en silencio. Sí. But at a traffic stop, the general advice to everybody is to remain calm. Una de las recomendaciones cuando eso sucede es permanecer calmados. Be polite. Portarse bien o ser educados, pues. Sí. And maybe not give a whole lot of information. Y no dar mucha información. Sí, claro. Ok. Pues eso es muy importante. Hablamos un poco la semana pasada sobre eso, tus derechos, a entender los derechos, mantenerse la calma. Y la gran cosa, creo yo, es tienes el derecho de no hablar, de quedarte en silencio y todo, ¿sí? Así que muchas personas están tratando de conectarse contigo y estás respondiéndoles cómo y qué tan rápido. ¿Es fácil conectarse con ellos? Contact me? Sí. Yes. Okay. Uh-huh. A lot of people get my telephone number and they text me. And so ¿En inglés o español, los dos? if they speak English, they call me. And I do understand some English. I'm sorry. I know a lot of English. I do understand Spanish, except it's difficult for me on the phone.
Preguntaba que si es en inglés o en español que le contactan y dice, yo entiendo español, pero ya a veces me es difícil, pero usualmente es cualquiera de los dos idiomas. Sí. So if people leave voicemails for me in Spanish, I have my interpreter call those people back. Si, por ejemplo, ellos dejan un mensaje en mi teléfono en español, tengo una persona que me interpreta y esa persona les llama de vuelta. Qué buena idea. If Sí. they text me, I can read what they say, Si es un texto, yo lo puedo leer, lo que dicen, and I can respond in Spanish. y respondo en español. Ok, muy bien. Pues ahora, ¿cómo estás ayudándoles a las personas cuando te contactan y todo? ¿Cómo es que tú estás ayudándoles hoy en día? ¿Cuáles son las preguntas y los problemas que estás encontrando? So how do you help people and what are the questions that you encounter from people when they contact you? Okay, so sometimes I can help them just on the telephone to steer them in the right direction. Usually they come in and have a meeting with me, and I charge a small consultation fee. And if there's something I can do for them, I will apply that consultation fee to the future work. Usualmente cuando me hablan por teléfono les respondo y los llevo a la dirección correcta. En ocasiones me reúno con ellos y pues bueno, yo tengo un pago o un cargo de consulta y ese pago de consulta después si seguimos con el caso lo aplico para su caso. And so I have lots of different questions. I help people fill out naturalization papers or citizenship papers. Okay. También tengo diferentes casos, pero a veces les ayudo a llenar las formas para naturalización, ese tipo de formas, también les ayudo en eso. I help people to see if they're eligible for the Dreamers Act, DACA. A veces veo si algunas de las personas pueden ser elegibles, por ejemplo, para DACA. Oh, párate un Yep. momento. ¿Qué es DACA? No conozco Yeah. DACA. Okay. So President Obama, under his administration, the Department of Homeland Security made a decision to not remove children who came into this country before they turned 16 years old. Durante la administración de Obama, se decidió que aquellos niños que eran menores de 16 años no puedan ser removidos o retirados de este país. And these children had to be in school or have graduated school or the school part. Y estos niños tienen que estar en la escuela o que se hayan graduado de la Sí. escuela. And no problems with the police, no criminal problems. Y obviamente no tener problemas criminales con la policía. And then they are allowed to stay, and they can get work authorization. Y ellos pueden quedarse y además que pueden obtener su autorización de trabajo. But they do not get a green card. Pero no obtienen una green card o la tarjeta de residencia permanente. And this status is good for 2 years, and then at the end they apply again. Y esto es bueno por 2 años y después de los 2 años ellos pueden aplicar otra vez. So I help people renew that status. Y yo les ayudo a renovar ese estatus. But right now, I am advising that people who don't already have it should probably not apply for it. President Trump has sent conflicting signals about the program. Si hay quienes no han hecho la aplicación, si es una aplicación nueva, yo estoy aconsejando que no lo hagan porque bajo la administración de Trump hay guías conflictivas. Sí. Okay. I also help people who are U.S. citizens or legal permanent residents petition for their relatives to come into the country. También yo les ayudo a aquellos que son ciudadanos o que son permanentes, legales, residentes permanentes, a hacer petición para algún familiar. I do not help people get work visas because I like to focus on keeping families together
and keeping them safe. Yo no me concentro en el área de hacer visas de trabajo, porque yo lo que quiero hacer, más bien en lo que me concentro, es en mantener a las familias juntas. Sí, eso es Yeah. muy importante. Right. And unfortunately, right now, to get a work visa to come to this country, you must be highly skilled, lots of education, and those people can find a lawyer in Washington, D.C. Para obtener una visa de trabajo debes de tener habilidades altas o tener mucha educación, y pues esa gente puede obtener ayuda en Washington. Ok, muy bien. Y si las personas mirando hoy están interesados en llamarte o mandarte un text y quieren saber cuánto cobras, eso es importante saber ahora cuánto cobras. Yo sé que dijiste que poco, pero ¿cuánto es? My consultation fee. Yeah, your consultation fee, and if people want to get in touch with you, how will they get in touch with you, and how much do you charge? Okay, they should text or telephone me. Should I say my phone number? We're going to put the... Okay. Sí, luego vamos a poner Lo vamos los a poner. datos y Okay. todo. Okay. Okay. Generally, my consultation fee is $75 or up to $100. If I know that the situation is complicated, I will charge $100. But most of the time, I charge $75. Lo que yo cobro para una consulta empieza entre $75 a $100, y yo sé que el caso va a ser complicado, entonces cobro los $100 por una consulta. And that includes the interpreter fee if I have to use an interpreter. Y eso incluye un intérprete en caso dado de que yo necesite un intérprete. Muy bien. Y si vas a tener una reunión con una familia, una persona, ellos pueden encontrarte donde, pueden ir a un lugar seguro para tener ese encuentro contigo, puedes ir a su casa o dónde puedes encontrarles. Where do I see them? Where do you see them, at your house or their house or in a safe place? So where do you meet them? Right. So I see clients initially in a safe place. So often I see clients in the literacy volunteers office, which is in the same building as the free medical clinic. Yo busco un lugar seguro. Tenemos en una oficina en la clínica gratis que está aquí en Winchester, y a veces ahí me reúno con los clientes. I will go to their church for an individual appointment. A veces voy a su iglesia para una cita individual. When I get to know them and there's paperwork to be signed, I feel comfortable going to their house if they welcome me to sign the papers. Si necesitan firmar algún documento y yo ya los conozco, me siento bien en ir a su casa para hacerlo en casa de ellos. I've met clients at Hideaway Cafe right across from the library, which is a very safe place and welcoming place. También he ido a un lugar que se llama Haraway Café, muy bueno, que yo he Sí, estado lo ahí. conozco. Sí. Y es un lugar muy seguro, y ahí también me he reunido con clientes. I see people in places that are safe and where they are comfortable, and I don't have my own office except for my home office because I can keep costs lower for my clients that way. Una de las razones que yo no tengo una oficina, la tengo en mi casa, es porque eso me ayuda a mantener los costos un poco más bajos. Sí, muy buena idea. Excelente idea, sí. ¿Y cómo es que tú puedes ayudar a las personas sin estatus legal? That's a good question. So people who enter our country because they have been persecuted or hurt in their home countries can file for asylum. Las personas que estén siendo perseguidas o han sido lastimadas en su país pueden hacer una aplicación para asilo. It's very important, though, to file that application within 1 year of arrival. Es muy importante que ellos hagan esa aplicación antes de 1 año de que ellos llegaron aquí. ¿Hay una manera de saber cuándo llegó una persona exactamente si son indocumentados? Is there a way to know when the person arrived, when they are undocumented? Okay, so sometimes they get stopped at the border, and there's a process where the government finds out about them.
A veces cuando ellos entran, hay un proceso cuando ellos entran en la frontera donde los detienen y el gobierno tiene un proceso para eso. But they're allowed to come in and move to Virginia, but they just might have to check in with ICE. Y se les puede permitir, por ejemplo, venir a Virginia, pero es bueno que chequen con ICE. Or they're given a document that says notice to appear. O les dan una nota en la que les dicen, esta es noticia en las que tienen que aparecerse, a court, I guess. Yes. A una corte. And they have to show up in court and explain to the judge why they think they can stay here. Y entonces ellos están frente a un juez en corte y tienen que decir el por qué ellos quieren quedarse aquí. So if they don't show up, an order, a court order of removal is issued. Y si ellos no se presentan, les dan una orden de corte para ser retirados de aquí. And so going back to your original question about asylum, the date that they are stopped at the border starts that clock. Entonces, esa es la pregunta acerca del asilo. Ese día que ellos entran en la frontera es cuando empieza el reloj. Now, sometimes people are not stopped. And so it's a good question. How does the government know? Well, it's up to the person to prove that he or she has only been here for that year. Y así es la pregunta, muy buena pregunta, porque es que no, quizás no se les detienen, pero es entonces la persona tiene que buscar o proveer la documentación necesaria para identificar que ha estado en menos de un año. So they might need to show that they were living, for example, in El Salvador or Mexico up until a certain point, and then whatever documentation they have to show stopped, and then they're here. Por ejemplo, si ellos estuvieron en México, en El Salvador, alguna documentación que diga en qué momento ellos ya no estaban ahí. Ya veo, ya. But there are other ways to help people without legal status. There is a special law for children who come across the border without their parent. And even if one parent is in this country, if that child was abused, abandoned, or neglected, there's a process to help that child get a green card. Existe también un proceso para aquellos niños que han sido abandonados, que han cruzado o que han sido maltratados. Existe un proceso para que ellos puedan obtener su green card o su residencia permanente. And these children have, sometimes their story is very sad for them and the abuse is obvious. But you need to remember that the standard for abuse, abandonment, or neglect is this country's standard. So, for example, if a child leaves school after 6th grade, in this country, that's neglect. But it may not be neglect where they grew up. Y es muy importante saber que para los niños puede ser algo triste, pero en el sentido de que si hay un abuso o han sido abandonados, los estándares pueden ser diferentes de país en país. Un ejemplo que mencionaba Diane es que cuando, por ejemplo, 6th grade, you said something about 6th grade? Right, yes. Which is normal. I think in some Central American countries and Mexico, it's normal to leave after 6th grade. Okay. To drop out of school. Yes, to drop out of school. Por ejemplo, si ellos ya no dejan de seguir estudiando después del 6º grado, en algunos países esto es normal, pero aquí Sí. no. Claro. Y hablaste un poco sobre el green card. ¿Es cierto que si tienes un green card, esto no significa que no puedes estar deportado? La realidad es que con un green card todavía puedes estar deportado. ¿Esto es cierto? Yes, that's true. Es verdad. So, if you have a green card and you have too many little criminal problems or you are convicted of an aggravated felony,
when it's time to renew the green card, they can deport you. Or if you travel outside the country and try to come back in, when you meet with Customs and Border Patrol, they'll see your record and they can deport you. Sí es cierto, por ejemplo, cuando uno tiene el green card o la tarjeta de residencia permanente, si tú cometiste alguna felonía, algo grave, y tienes un crimen, y es tiempo de renovar tu tarjeta, tu green card, pueden deportarte, o si tú sales del país a viajar y quieres regresar, y entonces ellos ven tu récord, y si tú tienes esa parte de ese crimen, pues, te pueden deportar también. Also, another way to lose that status is to leave this country for too long. And then our government says, well, you've abandoned that status. Otra forma de que se te puede quitar tu green card es que si tú viajas del país por mucho tiempo, el gobierno dice, bueno, pues entonces te saliste tanto tiempo y puedes perder ese estatus también. Vale. ¿Hay una cantidad de tiempo específica o Okay. no sabemos? ¿O depende? Depende. Let's see. Don't leave the country for more than 6 months at one time. Definitely. No salgas del país por más de 6 meses a una vez. O sea, en un viaje no salgas más de 6 meses. Eso es definitivo. But it's a little complicated, and so text me. Pero es un poco complicado, entonces mándame un Sí, texto. claro, que eso es. Pues muchísimas gracias, Diane. ¿Hay otra cosa que quieres añadir antes de terminar el programa hoy? Ha sido buenísima, gracias. Sí. Has dado mucha información buena al público y a nosotros también. Something that you want to add? No, but thank you very much. I think this show in general is a wonderful public service to the Spanish-speaking community. Definitivamente. Muchas gracias y definitivamente este show es muy bueno para servicio público a la gente de habla hispana. Sí, y vamos a tener muchos temas, no solo la inmigración, así que eso fue la primera cosa que quería hablar sobre la inmigración, pero vamos a tener otras cosas divertidas y de las políticas y conocer a más gente en la comunidad hispanohablante y lo que ellos están haciendo. Así que estoy muy feliz sobre eso, conectarme con más personas en la área y ver lo que ellos tienen que decir. Pues muy buenos días. Gracias, Diane, por estar con nosotros. Vamos a poner tus datos en la red después, al final del programa. Y gracias, muchas gracias, Víctor, otra Gracias, vez Christy. por estar aquí conmigo otra vez. Un placer. Sí. Y gracias por estar aquí con nosotros en Hola, Winchester. Recuerda, si quieres mirar más programas, estamos aquí en winlifetv.com y nos vemos la próxima semana y muy buenos días. Gracias.